Se había cortado, obviamente, y comparto y seguimos con lo que estábamos hablando. Estábamos charlando, por ahí alguien preguntó en el chat, estoy haciendo una introducción simplemente, poniéndolos en contexto y ayudándolos con qué bibliografía es la que tienen que apoyarse un poco para cuando tienen que estudiar. Pero en definitiva, estábamos repasando los diagramas de UML. Por favor, si en algún momento se deja de escuchar lo que fuere, avísenme, ¿sí? Bueno, estaba diciéndoles que en el libro, la primera clasificación grande que hacen los diagramas es sobre si modelan estructura o modelan comportamiento. Ese es el primer, digamos, el primer gran agrupador de los diagramas. A ver, Emanuel está pidiendo que repitamos el enfoque de cómo se toma UML en los parciales. Les decía que nosotros apuntamos a los conceptos teóricos, o sea, esto que estamos hablando ahora y vamos a ir hablando a lo largo del año. Los diagramas, siempre desde los diagramas. Por supuesto, cada cosa que ustedes tienen que estudiar, recuerden empezar por qué es. Entonces, si vamos a estudiar UML, ¿qué es UML? Bueno, el lenguaje modelado unificado. ¿Y qué significa? ¿Qué significa que sea un lenguaje de modelado? ¿Qué significa que sea unificado? ¿Sí? ¿Cómo es un poco la aparición del UML en la industria, digamos? Y después, el foco son los diagramas. ¿Qué propósito tiene cada diagrama? La clasificación, que es esto que estamos viendo ahora, si son de estructura, si son de comportamiento, si modelan clases, si modelan objetos. Esa clasificación es la que hacemos foco, y después, en un segundo momento, digamos, de cosas que se pueden preguntar, es estos diagramas de UML, en qué workflows del proceso unificado se los utiliza para ir creando los distintos modelos que salen de cada workflow. Ese es el foco, digamos, de lo que se evalúa, tanto en los parciales, en realidad en el primer parcial, que es el que se evalúa este tema, primer parcial es recuperatorio, como en los exámenes finales, si es un tema que les toca, porque en el examen final salen, digamos, al azar, dos temas. Hay uno que es fijo, siempre, que es el tema de principios de diseño y patrones de diseño. Siempre se toma ese tema. Me van a escuchar decir esto de acá hasta fin de año muchas veces. Empiezan con ese tema. No lo saben, se van. Hasta la próxima. Si ese lo saben, al azar les toca cualquiera de los dos temas del resto del programa de la materia. Si ese no lo saben, anótenlo por ahí. Principios de diseño y patrones de diseño, que es un tema que se evalúa en el tercer parcial de la materia, o sea, falta para eso. Pero si ese tema no lo saben, no se presenten a rendir porque no van a aprobar. Y lo repito muchas veces porque aún así tenemos todos los turnos de exámenes alumnos que se presentan a rendir y eso no lo saben. Entonces, vayan anotando, teniendo en cuenta. Ok, entonces, tenemos estos dos grandes agrupadores, de nada, Emanuel, que son los que primero dicen el foco de modelado. Unos modelan estructuras, son 6 los que modelan estructura, y los otros modelan comportamiento. Los 6 diagramas que modelan estructura, que son estos que están acá, de los cuales ustedes han usado el diagrama de clases, y sin querer, casi a lo mejor sin haberlo hecho explícito, pero lo van a ver ustedes en la ERS. De hecho, si ya abrieron la ERS del PPI, ahí tienen un diagrama de paquetes, entonces lo pueden chusmear para ver lo que es un diagrama de paquetes. Un diagrama de paquetes se usa para organizar conceptos. Uno no modela directamente con un diagrama de paquetes, sino que organiza conceptos. El diagrama de paquetes que tienen ustedes en la ERS es un agrupador de casos de uso por módulos. Entonces van a ver cómo se usa el diagrama de paquetes. Estos dos son los únicos que ustedes han visto, si yo no estoy equivocada, en análisis de sistemas. Y con suerte el de paquetes, capaz, algunos del de paquetes en análisis de sistemas no lo vieron. Todos estos diagramas son diagramas de estructura, y todos estos diagramas son diagramas estáticos. ¿Alguien se acuerda? Lo hemos dicho así como
pero ¿alguien se acuerda qué significa que un diagrama sea estático o que sea dinámico? ¿Alguien que me pueda...? Estático no quería decir. Estático sería como instantáneo, que vos le saques una foto y que no se refleje el tiempo. Exacto, perfecto. ¿Y el dinámico, por el contrario? Y dinámico es el que muestra todos los comportamientos y cómo actúa el sistema, digamos. Sí, la clave de que sea dinámico, digamos, que es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, porque no todos los diagramas de comportamiento son dinámicos, ¿sí? Hay una excepción, hay uno de los 7 diagramas de comportamiento que no es dinámico. Entonces, la clave para reconocer si es dinámico o no es el tiempo. Un diagrama que es dinámico, de alguna forma refleja la evolución del sistema en función del tiempo. De alguna forma. Entonces, por eso tienen que prestar atención en eso. La clave de los diagramas dinámicos tiene que ver con el tiempo. ¿Yo lo puedo mostrar o no? La definición que dio brillantemente la compañera sobre los diagramas estáticos dice son instantáneas, son como una foto. Eso significa que el tiempo no se refleja de ninguna manera. No hay ningún elemento en el diagrama que muestre evolución en función del tiempo. Eso es lo que lo hace estático. Y por el contrario, los que son dinámicos sí tienen algún elemento, ya vamos a ir viendo, depende del diagrama, algún elemento que muestra esta evolución en función del tiempo. Entonces, ¿cuál es la excepción que confirma la regla en los diagramas de comportamiento? ¿Cuál es el único diagrama de comportamiento que es estático? El de casos de Casos uso. de uso. Exactamente, el de casos de uso. Ustedes también lo conocen, lo han trabajado, lo han visto y pueden confirmar que no hay ningún elemento dentro del diagrama. Están los actores, están los casos de uso, están las asociaciones, están las relaciones entre casos de uso. Ninguno de esos elementos muestra evolución en función del tiempo. La disposición de los casos de uso no indica que el que está más arriba se ejecute primero. O sea, no hay nada que hable del tiempo en ese diagrama. Por eso es un diagrama estático. Pero ojo, es de comportamiento. Es estático, pero es de comportamiento. Porque lo que modela es la funcionalidad esperada para el sistema que nosotros estamos modelando. ¿Mm? Bien. Respecto a esta otra clasificación que yo le agregué, que es si modelan a nivel de clases o a nivel de objetos, como verán, digamos, los diagramas de estructura, la mayoría trabaja a nivel de clases. El único que trabaja a nivel de objetos es el diagrama de objetos, que es como una instanciación, digamos, de un diagrama de clase. Y que uno normalmente lo usa para validar si el nivel de relaciones de un diagrama de clase está bien planteado o no. Pero son objetos instanciados de una clase, de un diagrama de clase, que se relacionan en términos de, bueno, la relación que tienen desde las clases. Si a nivel de clases están relacionados con una agregación, eso se traslada. Si a nivel de clases están relacionados con una asociación, eso se traslada. Acuérdense que hay algo que no se traslada, porque no se verían en un diagrama de objetos las clases abstractas. Entonces, no se ven porque no se instancian. Entonces, yo vería directamente las relaciones a nivel de objetos de las clases abstractas. Entonces, recuerden eso también. Las clases abstractas no aparecen en los diagramas que modelan objetos, porque casualmente las clases abstractas no tienen objetos. ¿Está? Por su parte, todo lo que modela comportamiento, a excepción del diagrama de casos de uso, el resto, son todos diagramas dinámicos. Eso significa que el tiempo se refleja de alguna manera, en el diagrama. El día de hoy, el foco de atención nuestro va a ser el diagrama de máquina de estados, ¿sí? Por eso está destacadito acá. Ese es el diagrama con el que vamos a empezar a trabajar nuestro proceso
de construir un modelo de análisis, ¿sí? Y entonces, toda la teoría de workflow de análisis la vamos dejando, si ustedes han visto el cronograma, un poquito más adelante para iniciar con los artefactos, que son los que ustedes aplican en el práctico. Entonces tienen ya visto el tema para la clase práctica. Nosotros trabajamos siempre así, digamos, le damos prioridad a las cosas que tienen práctico asociado, las ven primero conmigo, las ven después en el práctico, y entonces después yo me vuelvo un poquito y veo el workflow de análisis en detalle y los conceptos teóricos en detalle. Por eso ahora estamos haciendo como una pasadita medio rápida, simplemente como para que ustedes entren en contexto, nada más. En esa línea, y me avisan si hay algo que no se entiende, recuerden, nosotros estamos, digamos, como marco de referencia usando el proceso unificado, y para ubicarlos a ustedes, estamos entrando, digamos, en el workflow de análisis. Vamos a empezar a trabajar ahora con el workflow de análisis. El workflow de análisis, al igual que el resto de los workflows, va a estar presente de una manera u otra en las distintas evoluciones del proyecto, que son los que el proceso unificado le llama fases. Entonces, tiene un comportamiento que va cambiando de acuerdo a la fase en la que está. Eso es parte de lo que vamos a ver en detalle un poco más adelante. Pero poniendo en contexto, digamos, lo que vamos a empezar a ver hoy, nuestro propósito es crear esto que se llama modelo de análisis. Y resulta ser que si ustedes le dan una miradita a esto, cada modelo se llama como el workflow. Y cada workflow tiene como salida un solo modelo, a excepción del de diseño, que tiene como salida 2 modelos. ¿Por qué tiene como salida 2 modelos el diseño? Porque este tiene que ver con hardware y este con software, y entonces lo dividieron en 2 modelos. ¿Podría haber sido uno solo? Sí, podría haber sido uno solo, pero bueno, los autores plantearon esta división. El workflow de modelado de negocios obtiene como resultado un modelo de negocios. Nosotros en esta parte no intervenimos, porque es lo que ustedes han visto y con detalle el año pasado en análisis. El workflow de requerimientos tiene como salida el modelo de requerimientos, que no podemos ni siquiera repasar porque es la entrada a todo nuestro trabajo que vamos a hacer a lo largo de todo el año. Entonces, por eso hacemos el repasito, por eso hicimos el taller que hicimos el sábado, por eso dedicamos las primeras clases del año más o menos a repasar el tema de modelado de dominio, asumiendo que ustedes lo de casos de uso ya lo manejan, o al menos pueden leerlos e interpretarlos. Pero la entrada, o gran parte de lo que sale del modelo de requerimientos, es lo que nosotros tomamos como entrada para construir el modelo de análisis. Entonces, sí, acá me interesa hacer, digamos, vamos a hacerla, yo les iba a decir una línea imaginaria, pero vamos a intentar hacerla la línea con mi pulso genial. Es como que nosotros, uy, miren lo que es esto, un desastre. Pero bueno, ustedes que son generosos se van a imaginar que es una línea recta. Básicamente, nosotros hacemos esa línea divisoria, y de hecho podríamos hacer una más acá. A ver si esta me sale mejor. Sí, creo que esta sale mejor. Digamos, el foco de modelado cuando estamos en el workflow de modelado de negocios es el sistema de negocio. ¿Está? Cuando cruzamos esa línea, de ahí en adelante, el resto de los workflows, el foco de modelado es el sistema de información. Cuando trabajamos en el workflow de requerimientos, que es lo que ustedes han hecho el año pasado, estamos trabajando en algo que se conoce como dominio del problema. Dominio del problema. A partir de que cruzamos esa línea, es decir, a partir del día de hoy, nosotros vamos a empezar a trabajar con algo que se conoce como dominio de la solución. Es decir, que a partir de ahora, a partir de este modelo de análisis que hoy empezamos a construir juntos,
vamos a empezar a modelar la solución a los requerimientos que están especificados en el modelo de requerimientos. Entonces, por eso es que es importante, y también de paso aprovecho unos minutitos para explicarles por qué los contenidos de la materia de análisis de sistemas y de diseño de sistemas están en el corte como están, y por qué nosotros vemos en profundidad análisis cuando la otra materia se llama análisis. Lo que pasa es que antes los procesos de desarrollo no funcionaban como está funcionando este proceso unificado que nosotros seguimos. De hecho, los procesos anteriores casi no tenían etapa de requerimientos. La etapa de requerimientos pasaba muy desapercibida. Prácticamente no se hacía, de hecho se le llamaba estudio preliminar o relevamiento, se le llamaba como una de las técnicas de recolección de información. Entonces, la parte más importante y que más peso llevaba cuando uno hacía software en un proyecto era el análisis. Eso fue cambiando con el tiempo. Y de hecho aparecieron estos dos workflows para trabajar lo que es el dominio del problema, uno desde el lado del negocio y el otro ya entrándonos a qué requerimientos el software tiene que satisfacer para dejar contentos a esos procesos de negocio, y a los dueños de esos procesos. Y entonces se estableció esa línea. Nosotros tomamos la definición de problema de la materia anterior, o sea, de análisis, y partimos acá en diseño con la construcción del modelo de solución, que se va a ir refinando. El modelo de análisis tiene un foco, que es muy concreto, que es construir la solución en términos conceptuales, o en términos lógicos, que se llama. Entonces, de todo esto que ustedes están viendo acá, que es lo que estudiaron el año pasado, que conforma el modelo de requerimientos, porque esto es lo que ustedes deberían haber estudiado el año pasado, que conforma el modelo de requerimientos. El modelo de requerimientos tiene un modelo de casos de uso, tiene un modelo de dominio. A ver si puedo recuperar mi puntero láser, esperen un cachito. Acá. El modelo de dominio, que es de lo que hemos estado repasando y que hemos estado mirando en el taller del sábado. Después tenemos descripciones de interfaces de usuario y la descripción de la arquitectura, ¿sí? Estos son los artefactos que conforman el modelo de requerimientos. Entonces, el modelo de casos de uso, ¿con qué diagrama de UML se construye? Con el diagrama de casos de uso. Pero además, como solo la vista gráfica, digamos, no alcanza, se le agregan las descripciones y las de los casos de uso y de los actores. Y acá dice una o más vistas de casos de uso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sistemas tiene muchos casos de uso. Sería poco claro y poco manejable pretender que todos los casos de uso del sistema estén en una sola vista puestos. Entonces lo que hacemos es crear varias vistas de acuerdo a lo que nos hace falta. La vista con la que ustedes han estado trabajando fundamentalmente en análisis de sistemas es la vista que se conoce como vista esencial de los casos de uso. O sea que esa vista lo que hace es tomar los casos de uso que conforman la esencia fundamental del sistema, es decir, los que están directamente relacionados con el cumplimiento del objetivo y con los alcances que se definieron para ese sistema. Entonces es una vista que tiene, digamos, qué sé yo, entre 10 y 20 casos de uso, más o menos, dependiendo. Para un sistema medianito tiene más o menos esa cantidad de casos de uso. Entonces nos dan una idea de qué es lo fundamental que hace este sistema que lo distingue, digamos, de todos los demás. Entonces, en esa vista, esto también un poco es convención, entra, por ejemplo, si estamos hablando de un sistema académico, vamos a poner registrar alumno, registrar docente, pero el eliminar docente, el consultar docente, el modificar docente, no los vamos a poner en esa vista. Eso no significa que no vayan, significa que no los elegimos para mostrar la esencia del sistema. Entonces, ese es el concepto también de vista.
¿no? Después puedo elegir hacer un diagrama por actor, y entonces pongo para un actor todos los casos de uso con los que ese actor se puede relacionar. Después puedo elegir, por ejemplo, hacer una vista por iteraciones, y decir, los casos de uso que entran en la iteración 1 los muestro en este diagrama, en esta vista, los casos de uso que entran en la iteración 2 en esta vista, y así sucesivamente. Entonces, por eso acá dice una o más vistas de casos de uso. ¿Está? Después, más adelante, cuando lleguemos a la unidad número 3 de la materia, nosotros vamos a construir con el diagrama de casos de uso, y eso sí lo vamos a hacer, vamos a construir algo relacionado con esto, con la descripción de la arquitectura. Vamos a construir la vista arquitectónica de la funcionalidad, y también vamos a usar casos de uso para eso. Toda esta parte, ustedes en ASI no la han visto mucho. Ustedes han visto esta parte, y corríjanme si estoy hablando macana, han visto descripción de interfaces de usuario, que seguro las han visto con prototipos como herramientas. No creo que en algún curso hayan visto storyboards. Y esta parte, en general en ASI se las cuentan, pero no se trabaja sobre la vista arquitectónica de la funcionalidad, que es la salida que tenemos acá. Entonces, todo lo que tiene que ver con arquitectura, lo vemos en diseño, y está condensado, digamos, en la unidad número 3 del programa de la materia. Que lo hayamos hecho así por una decisión académica, digamos, de que abordamos toda la problemática de arquitectura junta, no significa que quien sigue el proceso unificado no debiera generar las vistas arquitectónicas en cada workflow que están mencionadas. Y en ese caso, la vista arquitectónica de la funcionalidad debe ser una salida de este workflow, como parte del modelo de requerimientos, y entonces de esa manera implementamos esto del centrado en la arquitectura, porque la arquitectura va construyéndose en cada uno de los workflows como plantea el proceso unificado. Entonces, es importante, digamos, que estos conceptos, y si hay algo que no quedó claro, lo volvemos a ver, ustedes puedan tenerlos claros. ¿Qué conceptos? Y bueno, una cosa son los artefactos, otra cosa es el proceso que los construye, el momento que nosotros elegimos para construir esos artefactos, que serían los workflows, que hemos decidido organizar nuestro trabajo dentro del proceso. Y después la otra distinción que me interesa mucho que ustedes hagan es que una cosa son las herramientas, que en este caso usamos de UML, diagrama de caso de uso, diagrama de clase, el diagrama de máquina de estado, que vamos a ver hoy. Una cosa son las herramientas. Y otra cosa distinta son las vistas o los modelos que nosotros construimos usando esas herramientas. ¿Ah? Entonces yo no estoy haciendo un diagrama de clase, estoy usando un diagrama de clase para hacer un modelo de dominio del problema, por ejemplo, como el que hicimos el sábado, ustedes han hecho en clase las otras semanas. No estoy haciendo un diagrama de casos de uso, estoy usando un diagrama de casos para hacer una vista esencial, o una vista arquitectónica, o una vista por actor, o la vista que necesite hacer. ¿Me explico la diferencia? ¿Quedó claro eso? Yo creo que lo entendí, pero estoy medio perdido. ¿Podría repetir, disculpe? Sí, no hay problema. Lo que les decía, y digo, es una cuestión bastante común, digamos, que uno mezcle un poco esta terminología, pero es importante que nos acostumbremos, digamos, a llamar a las cosas por su nombre para no confundirnos después. Lo que yo les decía es que las herramientas que nos da UML, que las veíamos listadas en un slide hace un momento, son las que nos permiten a nosotros construir lo que queremos construir. ¿Qué construimos nosotros? Vistas, modelos. ¿Sí? Una vista es una proyección del sistema desde una perspectiva en particular. Entonces, si yo digo, voy a usar el diagrama de casos de uso para construir la vista esencial del sistema, estoy hablando de la herramienta por un lado, casos de uso, y luego el producto, el artefacto que yo quiero construir con esa herramienta.
Entonces yo no hago un diagrama de casos de uso, yo uso un diagrama de casos de uso para crear un modelo o una vista. De la misma manera, el diagrama de clases, por ejemplo, como herramienta, se usa para construir artefactos en el workflow de requerimientos, en el workflow de análisis, en el workflow de diseño. Y es la misma herramienta, diagrama de clase, que me va mostrando a mí artefactos distintos, vistas o modelos distintos, de acuerdo a lo que yo necesito mostrar en cada momento de tiempo. La herramienta es la misma, solo que la voy incorporando con más detalles cada vez conforme me va haciendo falta. Ese es un recurso que nos da el UML, de ir haciendo modelos incompletos que los vamos refinando conforme nos va haciendo falta. Entonces, por un lado están los artefactos, que es lo que yo construyo, usando como herramienta los diagramas. De la misma manera, y para salir un cachito de UML, pero que a ver si ayuda con el ejemplo, yo uso prototipos para construir una interfaz de usuario asociada a un caso de uso en particular, por ejemplo. Entonces no es que estoy haciendo un prototipo, estoy usando el prototipo, que es la herramienta, para construir una maqueta, le solíamos llamar nosotros hace un tiempo en el trabajo. Una maqueta sería como la representación gráfica de la pantalla que va a ver el usuario, ¿sí? Entonces, esto es, no confundir la herramienta con el artefacto que nosotros construimos usando esa herramienta. ¿Se entendió, Santiago? Sí, profe, queda más claro. Gracias. Excelente. Bueno, todo esto que está acá, que conforma el modelo de requerimientos, en realidad una gran parte de esto, vamos a tomar nosotros como entrada a nuestro modelo de análisis. ¿Qué parte es la que necesitamos nosotros usar del modelo de requerimientos en el análisis? La parte que están viendo ustedes acá. Es decir, la parte que hace foco en los requerimientos funcionales. Esa es la parte que nosotros tomamos de los requerimientos como entrada al modelo de análisis. ¿Por qué? Porque la parte que describe los requerimientos no funcionales no la vamos a tener en cuenta todavía. Sí salen del workflow de requerimientos, sí son un artefacto del workflow de requerimientos, porque describen la arquitectura en términos de requerimientos no funcionales, pero no lo vamos a tener en cuenta acá, porque el modelo de análisis es un modelo lógico conceptual. Entonces, no tiene en cuenta a los requerimientos no funcionales. Los requerimientos no funcionales se van a incorporar en el workflow de diseño. En ese momento, nosotros empezamos a tener en cuenta los requerimientos no funcionales y tenemos que resolverlos. Y por eso, lo primero que se hace del diseño es la arquitectura, porque la arquitectura toma el modelo de análisis y toma los requerimientos no funcionales y trata de resolver esos requerimientos no funcionales, afectando lo menos posible el modelo de análisis. Entonces, una vez que se hace eso, se continúa con el diseño detallado del sistema. Entonces, repito, del modelo de requerimientos tomamos para el workflow de análisis únicamente lo que tiene que ver con requerimientos funcionales. Entonces, acá les presento, después lo vamos a ver, obviamente, en varias oportunidades, pero estoy intentando ponerle contexto a lo que vamos a modelar hoy. Las salidas, lo que conforma el modelo de análisis, es el artefacto más importante y principal que tiene este modelo, que se llaman realizaciones de casos de uso de análisis, que las vamos a empezar a estudiar en cuanto terminemos este tema de máquina de estados. Las clases de análisis, los paquetes de análisis y por supuesto la descripción de la arquitectura, es decir, la vista arquitectónica del análisis. Eso es lo que conforma el modelo de análisis, ¿sí? Eso es lo que conforma.
¿Qué vamos a estudiar nosotros hoy? ¿A dónde vamos a hacer foco hoy? Vamos a hacer foco hoy en las clases de análisis, ya vamos a ver cuáles, porque no todas, las clases de análisis, y las vamos a modelar utilizando diagrama de máquina de estados. Entonces vamos a construir máquinas de estado para algunas clases de análisis, que ahora vamos a ver cuáles son las clases de análisis que a nosotros nos interesan para modelar desde el punto de vista de sus estados, porque desde el vamos no son todas. No hace falta que todas las clases de análisis se modelen con esta perspectiva. Ahora vamos a ver cuáles sí. Simplemente lo que les estoy mostrando acá es que diagramas de UML nosotros vamos a ver afectados en la construcción del modelo de análisis. Y ojo a una aclaración muy importante, son los que nosotros usamos en la cátedra para armar el modelo de análisis. Hay algunos otros diagramas de UML que también se podrían utilizar y que en algún momento eso lo vamos a ver. Pero por ahora les cuento lo que la cátedra les va a enseñar a ustedes. Para la vista estática vamos a usar nuevamente la misma herramienta, diagrama de clase. Para la vista dinámica, estoy hablando de las realizaciones de casos de uso, vamos a usar dos diagramas de UML que se llaman diagrama de comunicación y diagrama de secuencia. Para modelar las clases de análisis, diagrama de clases, diagrama de máquina de estados, y para organizar los elementos de modelado, diagrama de paquetes. Eso es lo que vemos en la cátedra. Eso no significa que sean los únicos diagramas, insisto, se puede usar diagrama de actividad, diagrama de descripción de interacción, diagrama de timing, solo que no nos da el tiempo para trabajar con todo eso, entonces elegimos. Esto es lo que elegimos. Bien, entramos entonces en usar diagramas de máquina de estados para construir la máquina de estado de una determinada clase. Y les había dicho que no todas las clases son interesantes para hacer ese modelado. Entonces ustedes me tienen que decir a mí, recordemos, qué era el estado de un objeto. Porque si estamos hablando de armar una máquina de estado, tendríamos que tener claro qué es el estado de un objeto. ¿Alguien me recuerda? ¿Qué era el estado de un objeto, más allá de que esté escrito ahí? El valor de los atributos en un momento de tiempo. Ese es el estado de un objeto, el valor de los atributos en un momento de tiempo. Y entonces, sí creo que no lo repasamos a esto, pero lo vamos a repasar ahora. Dentro de los atributos que nosotros usamos, digamos, para conformar el estado de un objeto, tenemos atributos que permanecen fijos a lo largo de toda la vida de ese objeto, y atributos que pueden cambiar en el tiempo. Cada vez son más los atributos que pueden cambiar en el tiempo. No obstante ello, hay algunos que yo los creo y al momento de la instanciación del objeto le asigno ese valor y por una cuestión de seguridad no permito cambiarlo. Y otros que sí permito cambiarlo. Cuando el cambio en el valor de un atributo hace que ese objeto se comporte de una manera distinta, esas clases que tienen esa característica con sus objetos son las que a mí me interesa estudiar con este modelado de máquina de estados. O sea, me interesa armarle una máquina de estados a una clase que tiene variaciones en el comportamiento de los objetos por el estado en el que esos objetos se encuentran. Solo esas clases son las que a mí me interesan. Y dando un ejemplo, así una definición más burda, es esto. Si el objeto, estando en un estado, puede hacer ciertas cosas, o puede no hacer ciertas cosas porque está en ese estado, es de interés para mí modelar esa situación. Ejemplo, si ustedes como alumnos pierden la regularidad, ¿qué cosas no pueden hacer? O preguntado en positivo, ¿qué cosas sí pueden hacer cuando están regulares? Presentarnos a un final. Por ejemplo,
¿Está? Entonces, hay comportamiento que ustedes tienen habilitado en un estado y que no lo tienen habilitado en otro estado. Clases que tienen esa situación, sus objetos, es lo que a nosotros nos interesa modelar en este momento. ¿Se entendió cuál es el foco? ¿Se acuerdan la clasificación de clases que vimos el otro día? ¿Cuáles clases les parece a ustedes de esas, de lugares, cosas, roles, bla, 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 que son las que naturalmente tienen un comportamiento variable en función del estado? ¿Qué les parece? ¿Cuáles serán las candidatas naturales, digamos? Ya les va a salir. Fíjense. ¿Los roles podría ser, profe? Los roles es el ejemplo que estamos dando acá nosotros, que está bien, hay algunos roles que sí, porque de hecho el alumno es un rol, o el estudiante es un rol, y estamos hablando de cosas que sí están afectadas o que no están afectadas por el Estado. Pero las candidatas naturales, Las clases transaccionales tipo venta, reserva. ahí está, esas, exactamente. Esas clases son las que la mayoría de las veces tienen estados interesantes como para analizar utilizando esta herramienta. La mayoría de las veces. Bien, entonces, básicamente recordemos lo que nos hace que esto sea interesante tiene que ver nuevamente con el comportamiento. ¿Sí? Nuevamente, porque estamos otra vez en lo mismo. Estamos hablando de los métodos. Y bueno, y sí, porque los métodos son lo más importante que tiene una clase. Entonces, si hay métodos que se pueden ejecutar de acuerdo al estado en el que está el objeto, entonces, ojo, me voy a poner. ¿Sí? Las transacciones, como les decía, son las candidatos naturales, pero no son las únicas. Les voy a dar otro ejemplo. Un ejemplo de una clase que es una cosa. Ascensor. ¿Ah? Una cosa. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa. El ascensor. Y el ascensor tiene comportamiento dependiente del estado. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué métodos son en el ascensor los que son dependientes del estado? A ver, ¿qué dirían ustedes? Ascender, abrir puertas, cerrar puertas, descender, porque puede Casi, estar ascendiendo. El de alguno que calcule la carga, digamos, que ya disponible. casi que todo el comportamiento del ascensor es dependiente del estado. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Porque, digamos, todo lo que ustedes están nombrando es la esencia de un ascensor y todo eso está condicionado por el estado en el que el objeto ascensor esté. Porque yo puedo apretar el botón subir, pero si estoy en el último piso, no estaría pudiendo subir. ¿Y qué significa último piso? Y el valor del atributo posición. Entonces, prácticamente todo el comportamiento del ascensor, salvo prender la luz, apagar la luz, hacer sonar una alarma, que eso lo pueden hacer independientemente del estado en el que esté el ascensor, todo lo demás, casi que les diría que lo que importa depende del estado. Entonces, de vuelta, cualquier clase puede tener comportamiento dependiente del estado, pero las candidatas fundamentales son las transacciones, como dijo uno de los compañeros. Bueno, ¿pudieron leer el caso de estudio este de la pizzería? ¿Se acuerdan que lo tenían que leer para hoy? 2 carillas. ¿Leyeron o no? No me mientan. ¿Sí o no? ¿No escuché? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe, sí. Genial, excelente, porque esta parte la vamos a pasar rápido. Es un negocio muy sencillito ¿no? Es un negocio que lo que quiere es vender pizzas, básicamente, y facturarlas y cobrarlas. Pero vende pizzas al mostrador, o sea, no tiene delivery ni nada de esas cosas. Y en principio, casi que les diría que vende pizza en efectivo, digamos, como la versión más sencillita que nosotros podamos tener de la pizzería, porque el foco, digamos, no es la forma en la que el cliente me va a pagar a mí, sino otra cosa.
Bueno, ahí están las reglas de negocio, está el objetivo, el alcance, pero si ustedes lo han leído, yo no invertiría tiempo en eso. Acá tienen un ejemplito de lo que yo me refería hace un ratito como vista esencial de los casos de uso para esta pizzería. ¿Sí? Como verán, las vistas esenciales no son muy grandes. No tienen, y si el sistema es chiquito, fíjense acá, chiquito el sistema, tengo 2, 4, 6, 8 casos de uso. Eso es todo lo que conforma la vista esencial, porque yo miro el objetivo, me voy a volver un poquitín para atrás, y el objetivo dice administrar los pedidos de venta de pizza y el cobro de estos, brindar información resultante de la gestión. Entonces ustedes toman ese objetivo, miran la vista esencial y tienen que ver si ese objetivo se ve reflejado en la vista esencial. Entonces ven que acá lo esencial, recontra esencial es esto, ¿sí? El registrar un pedido y el generar la factura. Eso es la esencia de este sistema. Después, como habla de información resultante de la gestión, le pusimos los reportes. Digamos, en definitiva, el dueño de la pizzería nos pidió esto porque él quería información, esta información, ¿sí? Y después agregamos un par de casos de uso que van a ser los que arman la estructura del sistema, porque si yo no tengo registradas las pizzas que voy a vender, obviamente que no voy a poder vender nada, y mucho menos cobrar después. Entonces para eso pusimos esos 3 casos de uso que están ahí, ¿sí? Pero si alguien quisiera ser así como muy estricto con lo que es la esencia del sistema, bueno, la esencia del sistema son estos 2 casos de uso, ¿está? Eso como para, un poquito exagerado tal vez, es que quede claro el concepto de vista esencial. Entonces yo acá uso el diagrama de casos de uso para construir una vista esencial. Avanzamos y les muestro el modelo de dominio de esta pizzería. Como verán, es chiquitito, digamos, ¿no? Tenemos la factura, el pedido, acá tenemos un ejemplo de transacción subsiguiente. En este dominio primero existe el pedido, que tiene su detalle, ¿sí? De pedido, porque yo puedo ir a la pizzería y comprar más de una pizza, de distintas variedades. Y aclaro que es más de una pizza de distintas variedades, porque si yo tuviera como dominio que siempre puedo comprar la cantidad que yo quiera, pero de la misma variedad, no necesitaría un detalle. En este caso, yo podría pedir una pizza de palmito y una pizza de mozzarella, y entonces ahí necesito 2 detalles. Este es un ejemplo del patrón transacción, detalle, transacción, ¿sí? Y este transacción subsiguiente. Fíjense que la factura comparte el detalle con el pedido, porque en este dominio del problema, nosotros estamos diciendo que lo que se factura es lo mismo que se pidió. Entonces no necesito tener otra clase de detalle de factura acá, sino que lo que hago es agregar la relación. Y acá tienen otro ejemplo del patrón transacción, detalle de transacción. ¿Ven? Así se van armando, digamos, uno usa a veces, muchas veces el mismo patrón y después otros patrones en distintas partes, digamos, de la construcción del modelo de dominio. En definitiva, ¿qué es lo que yo detallo acá cuando pido? Detallo una pizza. Una pizza que tiene características. El tipo de pizza, si es pizza de molde o pizza a la piedra o pizza a la parrilla. La variedad de la pizza, eso sería si es de palmito, de mozzarella, calabresa, provolone, etcétera, etcétera. Y el tamaño de pizza, que eso lo determina la cantidad de porciones y el nombre que la pizzería le dio para reconocerlo. Ok. Esa sería, digamos, la base del modelo de dominio. Nos está faltando algo, claramente, que es el foco de análisis de este problema, y que es el famoso estado. El famoso estado que yo sé que les complica mucho cuando ustedes lo ven así como una clase de soporte,
sacado afuera, eso no significa que estos no tengan el atributo estado, acuérdense, porque este atributo es el atributo referencial que está dentro de la factura, este adentro del pedido y este adentro del detalle. Solo que nosotros usamos una clase de soporte para controlar nosotros desde el sistema qué estados son asignables a cada uno, a la factura, al pedido, al detalle. Entonces, por eso nosotros trabajamos con la idea de el estado, del estado como clase de soporte. O sea que otra forma fácil, muy fácil de... Sí, Sofía, dime. Ah, ¿sabes que fue sin querer? Bueno, si no, me dirás. ¿Sofía? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí, dime. Ah, porque no me anda el micrófono Ah. de las auriculares y le estaba queriendo hablar y no me escuchaba. Dime. Lo escribí en el chat, le quería preguntar las funciones ser tipo pizza y ser tamaño pizza que está en pizza, que no sé qué significa. A ver, tipo PISA es lo que les explicaba recién. Tipo PISA es, que es lo que ustedes deberían haber, digamos, deducido del dominio del problema. Pero dice, como dice ser tipo pizza, o sea, no sé a qué hace referencia, digamos, Tipo esa pizza función. es si es pizza de molde, a la parrilla o a la piedra. Ese es el tipo pizza. La variedad de pizza es si es pizza de mozzarella, pizza especial, pizza de palmito, pizza calabresa. Esa es la Claro, variedad. pasa que como hay un set, o sea, hay set y está ese, no sé, creo que no sé si lo escribió Un mal, que error de dice tipeo, me set. parece. Ah, ¿A dónde hay un ah, error de Porque tipeo, chicos? dice ser tipo pizza en vez de ser Ah, tipo pizza. claro, sí, un error de tipeo. Gracias, chicos. Y acá acabo de ver que después la ay, I ahí va. también ha quedado en mayúscula. No, esos son los get y los set de cada uno de los atributos. Ah, bueno, listo. Pero está el error, gracias. Ya lo vamos a arreglar. Ya lo vamos a arreglar, ya lo vamos a arreglar. Sí, 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 sí. Perdón, gracias por avisarme. No me había dado cuenta. Qué bárbaro. Bueno, listo. Es eso, es un error de tipo. Nada más. Bien, no entendía lo que me preguntaba. Perdón. Entonces les decía que otra forma fácil de reconocer si estas clases, algunas clases van a estar en una máquina de estados o no, tiene que ver con mirar en el modelo de dominio si hay una clase estado de soporte y qué clases son las que apuntan a esa clase estado de soporte. Entonces, si ya tenemos eso en el modelo de dominio, nos tiene que dar una pauta de que esas clases van a tener un comportamiento interesante desde el punto de vista de sus estados y sus cambios de estado. Entonces, esa es otra manera también de reconocer qué clase sería interesante para modelar y qué clase no. ¿Sí? Entonces, sí es cierto que podemos llegar a tener reflejado el estado en más de un atributo de la clase y conformar el estado de los objetos de la clase con una combinación de atributos. Por ejemplo, decir las fechas son un atributo bastante interesante para manejar el estado de una determinada transacción. Yo puedo tener un préstamo en una biblioteca y decir la fecha de préstamo, la fecha de devolución prevista, la fecha de devolución real, y en función de qué atributos tienen valor ahí, yo puedo ir deduciendo el estado de ese préstamo, porque si la fecha de devolución prevista era la semana pasada y es hoy y todavía no tengo un valor de la fecha de devolución, quiere decir que ese préstamo está pendiente de devolución y además vencido, porque ya me lo tendría que haber traído. Entonces, no siempre hay un atributo estado. El atributo estado yo lo agrego en la estructura de una clase cuando no tengo atributos naturales o cuando no me alcanzan los atributos naturales de la clase para manejar todos los estados que yo quiero manejar. Y entonces ahí es donde aparece el atributo estado y yo trato de manejar todo el comportamiento de los objetos de esa clase con ese atributo. ¿Sí?
Entonces eso también es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces hay una clase que no tiene un atributo de estado y que también necesitaría una máquina de estado porque tiene una variación interesante de su comportamiento en ese sentido. Profe, y si tenemos la clase historial, eliminamos estas fechas porque quedan en el historial, ¿o qué haríamos? Esperen, eso te lo voy a contestar un ratito más adelante. Si tenés un Perfecto. poquito de paciencia, lo vamos a ver. Sí. Pero hay algunas variaciones, naturalmente, si hay cambios. Bueno, el foco de análisis nuestro va a ser la clase pedido, y vamos a empezar en función de las reglas de negocio que hemos identificado y que veían hace un ratito. Vamos a empezar a modelar el comportamiento de los objetos de la clase pedido de acuerdo al estado en el que se pueden encontrar a lo largo de su vida. Y de la misma manera, también vamos a modelar qué pasa con los objetos detalle de pedido, ¿sí? Que son las dos máquinas de estado que vamos a construir hoy, utilizando el diagrama de máquina de estado. Bien. Hacemos una pasadita nuevamente por las reglas de negocio, y entonces lo que tenemos que hacer cuando leemos las reglas de negocio es ver cuáles de estas reglas de negocio me pueden importar a mí si lo que yo quiero modelar es la máquina de estado del pedido y la máquina de estado del detalle de pedido. Entonces, digamos, el precio de las pizzas me puede afectar a mí en el modelado de estas máquinas de estado que yo quiero hacer. ¿Tiene algo que No. ver el precio de las pizzas? Parece que no. Después, las que siguen, modificación, cancelación, cierre, facturación del pedido, están hablando del pedido, o sea que naturalmente esas nos van a interesar. Espero coincidan conmigo. Y después la del cobro también nos va a interesar tangencialmente, porque el pedido evoluciona en una factura, que es lo que se cobra, y por ahí podemos llegar a tener alguna implicancia en eso. Y en el caso de la máquina de estado de la factura, claramente vamos a necesitar la de la anulación de la factura. O sea que todas estas reglas de negocio, ustedes imaginarán que las reglas que hemos identificado no son todas las reglas que tiene el sistema. Hemos identificado las que necesitábamos para el modelo que queríamos construir. Por eso la mayoría están afectadas, digamos, al ejercicio este que estamos haciendo, al modelado que estamos haciendo. Bien. A ver, les hago una pregunta así como rapidita. ¿Quiénes de ustedes han visto máquina de estados en ASI el año pasado? A ver si me contestan. En el ¿Cómo? K11 sí. ¿Cómo? En el K11 sí. Bien. Muy poco. En el K3 sí. En el pero K6 no también, mucho. profe. En el K6 sí, pero no mucho, digamos. Ajá. Más en el teórico que en el práctico. Ok. Bueno, listo. Ya hay algunos no, así que, claro. Bueno, vamos a empezar entonces de cero. No es difícil esta herramienta, así que vamos a empezar de cero. Básicamente presentando los conceptos de modelado. El diagrama de máquina de estados es un diagrama de comportamiento dinámico. Tiene muchos más elementos de modelado que los que nosotros vemos. Nosotros vemos los que necesitamos. El primer elemento de modelado principal que ustedes tienen que destacar acá se llama estado. Y se representa con un rectángulo de puntas redondeadas, de extremos redondeados. Que a mí me cuesta horrores dibujarles, aviso, en el pizarrón. Sale cualquier cosa. Lo intento, pero no me sale. Bueno, entonces, eso es el estado. Después, el diagrama nos da a nosotros algunos otros recursos de modelado, como el puntito negro ese que están viendo ahí, disculpen, que para el diagrama se llaman pseudoestados. Pseudo por falso, ¿no? Los pseudoestados nos sirven a nosotros para indicar o para caracterizar
o para asociar ciertas características a los estados. Entonces, en este caso, este puntito negro que está acá es el estado inicial, el pseudoestado es estado inicial. Y a mí me sirve para indicar cuál estado o estados son los estados de creación del objeto. Es decir, cuando yo marco un estado inicial, significa que los objetos de la clase, en este caso de la clase pedido, cuando yo los creo, los voy a crear en estado pendiente de preparación. Eso es lo que estoy diciendo al indicar con una flecha que se llama transición, al indicar que este estado es estado inicial. Una máquina de estados debe tener por lo menos un estado inicial. Por lo menos un estado inicial. Puede tener más de uno, no es muy frecuente, pero puede tener. Lo que no puede pasar es que no tenga. Al momento de la creación del objeto, yo algún estado le tengo que asignar. Ese estado que le voy a asignar es el estado inicial. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Elementos de modelado básico de la máquina de estados, los más importantes y fundamentales ya lo vimos. ¿Sí? Faltan un par más, pero ya está. Estado inicial, la transición y el estado. ¿Sí? Entonces yo deduzco que este es el estado inicial. ¿De dónde? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde salió esto? De lo que leo en la regla de negocio. Dice, se registran los pedidos que los clientes realizan en el mostrador, informando, bla, 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 lo que informa, ¿sí? Y dice, bueno, es el ejemplo de la creación. Entonces, el momento que yo lo creo al pedido, lo pongo en ese estado pendiente de preparación. Hay textos en los cuales los nombres de estado aparecen puestos, situaciones, y hay otras en las que ustedes van a tener que identificar que hay un estado ahí, y ustedes le ponen el nombre que les parezca más representativo. ¿Sí? Nosotros nos pareció que el nombre pendiente de preparación era un nombre que indicaba bien el estado en el que se encontraba el pedido al momento que lo creábamos. Ok, avancemos. Bien. Dice, especialmente acá, cuando el maestro pisero va a iniciar la preparación del pedido, debe informarlo actualizando el estado. También debe informar que el pedido está preparado para que se lo pueda entregar al cliente y facturarlo. ¿Cuántos estados identifican en ese párrafo ustedes? 2. 2. ¿Cuáles serían? En preparación y listo para entregar. O Exactamente. pendiente de entrega. Exactamente. Ahí identificamos 2 estados en ese párrafo. Solo que, bueno, hemos empezado por uno, pero ya va a aparecer el otro. Y esta viñetita, que la dejé para el final, dice un pedido puede modificarse, fíjense, agregando o quitando ítems del pedido, es decir, que el cliente, fíjense lo que dice ahí, mientras esté pendiente de preparación. O sea que mientras esté en este estado, el cliente puede decir, che, en vez de una pizza de mozzarella, ¿me das 2? ¿Me vendes 2? O puede venir y decir, además de una pizza de mozzarella, quiero una especial. Y en ese caso es agregar ítems o modificar la cantidad, ¿sí? O decirle, en lugar de 3 pizzas de mozzarella, quiero 2, ¿sí? Todas esas variantes pueden ser modificaciones al pedido, pero ojo, únicamente mientras está en este estado. Una vez que pasó para acá, ya no se puede modificar. Eso es una regla de negocio que ya vamos a ver cómo se modela, ¿sí? Tengan en cuenta esa situación. Cómo se ve reflejada, digamos, y en qué máquina se ve reflejada. Ok. Ahí aparece el otro estado, ¿sí? Del maestro pisero,
que es el estado de, nosotros le llamamos pendiente de facturación, que es el estado cuando el maestro pizzero informa que ya está lista la pizza. Entonces, en vez de ponerle lista para facturar, o ya preparada, o ya lo que fuere, que también son nombres válidos, le pusimos pendiente de facturación. Entonces, esta transición, digamos, en términos de personas, la hace el pizzero, y esta transición, en términos de personas, la hace el pizzero también, ¿sí? Porque es el que marca que inició la preparación, y el que marca que ya está lista. Esta transición la hace el empleado que está en el mostrador recibiendo los pedidos, ¿sí? De paso, como para ir vinculando todo con todo. Conforme ustedes no me digan que no entienden o que tienen problema, yo avanzo. Si ustedes tienen alguna duda, confío que me van a avisar. Bien, entonces llega el momento de la facturación del pedido y dice, cuando el pedido está preparado, o sea, está acá, se genera una factura para cobrar y se le entrega la pizza o las pizzas al cliente. ¿Sí? O sea que acá, dependiente de facturación, pasamos a facturado. ¿Sí? ¿Y por qué a nosotros, más allá de que se genera una factura, que es la otra transacción, por qué a nosotros nos interesa eso desde el pedido? Por esto que está acá. En el momento de la entrega se registra la hora de entrega y se cierra el pedido. Entonces a nosotros nos interesa actualizar el estado del pedido para informar que ese pedido ya está facturado. Y acá aparece otro pseudoestado, que es el pseudoestado que se llama estado final. Y es el que me indica a mí que de ese estado al que se llegó, que nosotros marcamos como estado final, no se puede mover ya el objeto a ningún lado, es decir, ya no hay más transiciones. Si ya llegó a este, que es el estado final, yo ya no puedo hacer flechas que salgan de acá, salvo al estado final, que lo marca, digamos. Pero ya no puede haber transiciones de salida de un estado que yo he marcado como estado final. Eso es lo que significa el pseudo estado final. Profe, ¿no sería mejor el entregado en lugar de facturado? Sí, podría ser, sí. Solo que lo estamos modelando desde el lado de que el pedido genere una factura, pero si ustedes le ponen entregado no pasa nada, no hay problema con eso. Es igual de representativo el nombre del estado. Ok, avanzamos un poquito más y ¿qué agregamos acá? Y agregamos los escenarios no felices, porque hasta hace un momentito nosotros habíamos modelado, me vuelvo un cachito para atrás, habíamos modelado lo que yo suelo llamar como escenario feliz, o sea, la situación ideal de un pedido adentro de la pizzería. Pero resulta que hablaba de cancelaciones ahí, entonces tenemos que modelar escenarios no tan felices, y entonces aparece el estado cancelado, y no solo tenemos que identificar el estado y darnos cuenta que ese estado también es final, que una vez que se canceló un pedido, ya no se va a mover de estado, ese objeto pedido va a quedar en estado cancelado todo el tiempo, hasta que lo borremos del sistema, si alguna vez ocurre. Y entonces tenemos que analizar hasta cuándo esta pizzería acepta cancelaciones de pedido. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Entonces dice ahí la regla de negocio, un pedido puede cancelarse, me sobra una N ahí, estoy viendo, inclusive para cuando esté finalizado de preparar, es decir, justo antes de que sea entregado al cliente. La cancelación del pedido implica cancelar todos los ítems del pedido. O sea, si cancelo todos los detalles que tenía el pedido en ese momento.
canceló todas las pizzas. Bien, entonces, esa regla de negocio hace que yo haga transiciones de todos los estados menos del estado facturado. Porque dice justo antes de que sea entregado al cliente. O sea, una vez que ya se generó la factura, ya no puedo aceptar cancelaciones. Entonces, marco la transición desde los 3 estados que teníamos identificados hacia cancelado. Entonces, con esta imagen yo estoy diciendo que estos 3 estados son cancelables y este no. Y que estos 2 son estados finales. Es decir, desde acá ya el objeto que llegó a esos estados no se puede mover. Uno es por el escenario feliz y el otro es por el escenario de fracaso, ¿no? Y también leo en esta máquina de estados que hay un solo estado inicial, que es el estado pendiente de preparación. Esa sería, digamos, la lectura que hacemos de la máquina de estados del pedido. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Dudas, preguntas, consultas? Está Profe, claro. ahí puse una pregunta por el chat. Si existe alguna nomenclatura a seguir a la hora de escribir el nombre de los estados. Ah, no la vi, perdón. Ahora sí la veo. Ahora sí la veo. Bueno, les cuento, los nombres de los estados tienen que estar la primera letra en mayúscula, el camel case que pide UML para todo. ¿Saben lo que es el camel case? Esto de que si hay 2 palabras, a partir de la segunda, la primera va en mayúscula, sin guiones, ni espacios, ni asteriscos, ni nada. ¿Sí? Ese es el camel case. Ven que dice pendiente de preparación y esta está en mayúscula y que no hay espacios. El camel case es aplicado en el UML para todo, nombres de atributos, de métodos, de clases, de todo. O sea, tiene que haber camel case y tiene que estar en singular el estado y no tendría que ser un verbo, porque el estado es una situación en la que se encuentra el objeto en un momento de tiempo. Entonces el nombre del estado debería reflejar eso, un nombre significativo que tenga que ver con el dominio del problema y que no sea un verbo. ¿Responde la pregunta, Emanuel? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Lo que pasa es que vamos a tener un estado anulado en la máquina de estado de la factura. Acá estamos haciendo la máquina de estado del pedido. Y de paso, esa pregunta de Federico me recuerda una aclaración interesante que tenemos que hacer como límite de la máquina de estado. La máquina de estado modela todos los estados posibles para todos los objetos de una clase. No modela cómo esos objetos de esa clase condicionan o provocan cambios de estado en objetos de otra clase, que es un poco lo que a lo mejor está planteando Federico acá. Acá está encapsulado los estados de los objetos de la clase pedido. ¿Sí? Creo que eso que decís, Fede, es cuando pasa de pendiente facturación a cancelado. Cuando pasa de pendiente facturación a cancelado es el pedido. Lo que Fede está preguntando es sobre la factura. Por eso le digo que lo que se anula es la factura. Claro. Entonces, eso lo vas a ver reflejado en la máquina de estados de la factura. ¿Sí? Que tiene su propio ciclo de vida en cuanto a estados para los objetos de la clase factura. Entonces, eso se modela en la otra máquina de estados que hoy no vamos a modelar. Nosotros vamos a modelar la máquina de estado del pedido y la máquina de estado del detalle de pedido. Ok. Bueno, hay un diagrama, se los menciono. Yo, en general, si me alcanza, aunque sea un cachito de tiempo, me gusta dárselo, porque es muy interesante ese diagrama, que modela cómo los objetos de una clase, cuando cambian de estado, pueden provocar cambios de estado en objetos de otra clase, que es el diagrama de timing, que es un diagrama que se suma
al UML 2.0, que antes de eso no estaba, y que nos permite a nosotros casualmente llegar a esta limitación que tiene el diagrama de máquina de estados, que es ver cómo se relacionan objetos de distintas clases o objetos de la misma clase entre sí, que este no lo puede mostrar, cuando cambian de estado y lo que provocan. Entonces, si nos llegamos a tener algún huequito, digamos, yo se lo enseño. Digamos. Si no, bueno, queda como que sepan que ese diagrama es un diagrama interesante para modelar eso casualmente, que es como se condicionan unos con otros. Bueno. Profe, ¿la modificación del pedido no la incluiríamos? La ¿Desde preparación modificación del pedido, fíjate vos, ahí tenés la máquina de estados completita, digamos, casi muy completita. ¿Se acuerdan lo que implicaba la modificación del pedido? Implicaba agregar ítems, quitar ítems, cambiar la cantidad de algún ítem. ¿A vos te parece que afecta de alguna manera el estado del pedido? Va a continuar siempre en preparación, digamos, o en pendiente de preparación. Exactamente. Lo que sí se va a ver afectado, cuando veamos la máquina de estado del detalle, ahí sí vamos a ver afectada por la modificación del pedido, lo que se afectan son los detalles, no se afecta el pedido. Por eso en la máquina de estado del pedido no lo vamos a ver. Y otra cosa que van a notar es que son muy parecidas, la máquina del detalle de pedido con la máquina del pedido, salvo casualmente ese tema de la modificación. Pero al pedido, digamos, a la cabecera, no le afecta porque si está en pendiente de preparación, acepta modificación. Cuando se movió al otro estado, ya no acepta modificación, entonces no provoca cambios de estado en el pedido. ¿Mm? Pero ya cierra la idea en un ratito si esperamos un cachito. Profe, igual en modificación de pedido pasaría de pendiente de preparación a cancelar y después crearía un nuevo pedido, ¿o no? No es eso lo que dice la regla de negocio. La regla de negocio dice, yo mientras esté en el estado pendiente de preparación, puedo agregar ítems al pedido, quitar ítems del pedido o cambiar cantidades de algún ítem del pedido. No dice en ningún lado que el pedido se cancele y que yo haga un pedido nuevo. Eso puede ser en otra pizzería, pero no en esta. La cancelación del pedido es cuando el cliente dice, ¿sabes qué? Me olvidé la billetera, no te voy a poder pagar, cancelame nomás el pedido, me voy. Cancelación es interrumpamos el proceso porque no se va a llevar la pizza. Eso es la cancelación. Que no es lo mismo que la modificación. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces les decía que vamos a completar un poquito más nuestra máquina de estados ocupándonos de las transiciones. La transición, acuérdense, tiene un elemento, un estado de origen y un estado de destino. Entonces, la transición apunta de dónde hacia dónde quiero ir, de cuál es el estado inicial y cuál es el estado de origen, digamos, y cuál es el estado de destino. La flecha apunta hacia el estado de destino. Hay, según el UML, posibilidades de poner muchas cosas, mucha información sobre las transiciones. Nosotros elegimos, de todas las variantes, digamos, elegimos poner los métodos que la clase que estoy modelando con esa máquina de estados necesita tener para provocar esa transición. Y entonces, de esa manera, vamos, digamos, modelando e integrando nuestras distintas vistas y las vamos haciendo consistentes. Entonces, recuerden siempre que esos métodos que nosotros ponemos sobre la transición, si no están especificados en la clase, es lo mismo que nada, porque en definitiva lo que funciona después son los métodos que están adentro de la clase con el código que ustedes programen. Si eso no está así, esto no sirve. Entonces, consejo, al momento que lo ponen en la transición, vayan y agréguenlo en la clase para que no se olviden. ¿Está? Porque después nosotros no sabemos si es que se lo olvidaron, se lo comieron, o que no entienden que ese método tiene que ser un método de esa clase. ¿Está?
Bien, entonces, el new, que es el que crea el pedido, entonces, método, ahí está. Después tenemos 3 transiciones que se ejecutan con el mismo método, que es el cancelar. Acá para pasar de pendiente preparación a en preparación usamos el método confirmar, que está ahí. Luego, cuando el maestro Picero termina, usa el terminar y la pasa ahí a pendiente de facturación, que está acá. Y de pendiente de facturación a facturado usamos el método facturar y ahí están todos los métodos especificados ahí. O sea que de alguna manera, si ustedes ven, refinamos desde el modelado de la máquina de estados, refinamos las clases y el comportamiento que esperamos que los objetos de la clase tengan. Entonces, esta máquina de estados, al hacer el análisis que estamos haciendo desde la perspectiva de los estados, nos ayuda a refinar las clases y a encontrar comportamiento para las clases. Cosa que sabemos todos internamente que nos suele costar. Entonces, por suerte, tenemos esta situación de que nos permite a nosotros eso, nos permite el modelado, digamos, y el encontrar comportamiento de las clases. Denme un segundito, por favor. A ver, me perdí un poco en el chat. Profe, ¿siempre las máquinas de estado van a ser por clases o puede suceder que se presente un caso donde englobe a varias clases principales? Matías, cada clase que necesite modelado va a tener su propia máquina de estado. Cada clase, su máquina, ¿sí? ¿A quién estás agradeciendo y bendiciendo, Sofía? ¿Que te contestó de las PPT? Ah, sí. Bueno, de paso me aprovecho para decirle a los que no se enteraron que todas las presentaciones de clases de la unidad 1 ya están subidas desde antes que empiecen las clases en la pestañita que dice presentaciones de clases en el aula virtual. Sí, dime, Sofía. La PPT no se la voy a subir, pero sí ya está subido el caso resuelto y está subido, que tiene lo mismo, nada más en formato Word, y las grabaciones del taller del sábado y las grabaciones del taller del año pasado. Así que la que quieran ver, ¿sí? ¿Dónde está subido? Bueno, el link de acceso al video, ¿han visto dónde estaba el avisito? En la pestaña general del aula, ahí está el link del video. Y la solución del caso está dentro de los casos prácticos. En el caso de las líneas aéreas, ahí le subí yo la solución del caso que usamos el sábado, que trabajamos en el taller, ¿sí? En general, hemos intentado el aula plantearla bastante cohesiva, digamos. Entonces, todo lo que sean casos prácticos, cuando ustedes digan, ay, necesito alguna cosa de este ejercicio, bueno, vayan y busquen en la pestaña de casos prácticos, porque ahí hay una carpetita para cada caso práctico, y ahí vamos a ir subiendo todo lo que tenga que ver con cada caso práctico. Y las PPTs de clases van a estar en la pestaña que dice presentaciones de clases. Entonces, como para que les sea más fácil a ustedes encontrar. Bueno, ¿seguimos? ¿Alguna otra
¿Duda? Nos quedamos, digamos, con este tema, que alguien preguntaba si puedo hacer una máquina de estado para más de una clase. La respuesta es no. Cada clase tiene su propia máquina de estados, y ahora lo van a ver cuando veamos la máquina de estado del detalle del pedido. ¿Sí? Ahora lo van a ver. Ok. ¿Se entendió esto de los métodos? Los métodos son los que permiten que se haga esa transición, porque en términos de objetos ejecutándose, yo le mando al objeto pedido que está en estado pendiente facturación el método facturar, y eso hace que cambie al estado facturado. Entonces, por eso es tan importante que los métodos estén especificados en la clase. De lo contrario, no va a funcionar esa transición. Si el método no está, no voy a poder hacer que el objeto se mueva del estado pendiente de facturación al estado factura. Profe, Sí. capaz que no lo escuché, pero ¿por qué cancelar tiene la barra? El slash. Bueno, porque ya vamos a llegar. Porque falta especificar algo que se llaman condiciones de control, y entonces por eso aparece la barrita ahí, pero ya lo cerramos y lo van a entender eso en un momentito, o lo que nos haga faltaba especificar una parte de la información, por eso veían las barritas. Eso es una cuestión de la herramienta de modelado. ¿Qué es lo que hay adelante de las barras? Ahí está se develó el misterio. Lo otro que nosotros utilizamos y que nos ayuda también a integrar y a mantener todas las vistas consistentes de nuestro modelo, identificamos, en realidad, qué caso de uso es el que va a provocar esa transición. Y entonces, la convención que usa el Enterprise Architect es usar la barrita para dividir, digamos, el nombre del caso de uso del método. Entonces, fíjense que yo estoy identificando acá que todas las transiciones al estado cancelado las voy a hacer desde el caso de uso que se llama cancelar pedido, que el caso de uso que crea el pedido se llama casualmente registrar pedido, que yo para moverme del pendiente de preparación a en preparación voy a usar el caso de uso confirmar pedido. ¿Ven? Y entonces así aparece la vista. Esta es una vista especial que hemos creado, que es la vista asociada a la clase pedido, es decir, al ciclo de vida de los estados de la clase pedido. Entonces, para mover los objetos pedidos a lo largo de toda su vida, necesitamos estos casos de uso que están identificados acá. Y esta es otra vista distinta. Usamos la misma herramienta de diagrama de caso de uso para crear la vista que muestra los casos de uso que me hacen falta a mí para administrar, para gestionar los estados del pedido. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tienen el registrar pedido, el generar factura, el cancelar pedido, el informar cierre pedido y el confirmar. ¿Ven? Que son los mismos que están en las transiciones. Ok. Avanzamos un poquito más. Y vamos a manejar la problemática de la modificación del pedido. Es decir, vamos a modelar la clase detalle de pedidos, la máquina de estados de la clase detalle de pedido, que como verán es muy parecida, pero no es igual. ¿Por qué? Porque aparece esta regla de negocio, ¿sí? Que dice, un pedido puede modificarse agregando o quitando ítems del pedido, modificando la cantidad de algún ítem, mientras esté pendiente de preparación. O sea que ya no es un problema del pedido, sino del detalle. Acá está. Esa clase detalle de pedido tiene asociada esta máquina de estados. Pero vamos a hacer foco en las diferencias. Fíjense, cuando se crea el pedido en estado pendiente de preparación, se crean todos los detalles de pedido que se hayan pedido en ese primer momento. Supongamos que pedimos una pizza de mozzarella y nada más. Entonces se creó el objeto de la clase pedido y se creó un objeto de la clase detalle pedido en estado pendiente de preparación.
los dos en el mismo estado. Y resulta que el cliente viene y dice, necesito que me agregues una pizza más, ¿sí? Necesito que me agregues una pizza más. Entonces, ¿qué hago yo ahí, estando el pedido en pendiente de preparación? Digo, sí, no hay ningún problema. ¿Eso qué significa? Significa que con el caso de uso modificar pedido, yo creo un objeto nuevo del pedido y lo asocio al pedido, digamos. El pedido crea un detalle más. Entonces, además de la pizza mozzarella, tengo la pizza especial. Y resulta que inmediatamente viene el cliente y dice, no, quiero 2 pizzas especiales, no una. Entonces, ¿qué uso yo acá en la máquina de estado? El objeto pizza especial que acabo de crear, ¿ven esto? ¿Sí? Queda en el mismo estado, ¿sí? Agregándole un ítem más, ¿sí? De la misma manera, utilizando el método setCantidad. Ese, setCantidad del detalle. O de la misma manera, si yo quiero eliminar, en vez de 2 pizzas especiales, quiero una, es lo mismo, digamos, ¿sí? Se descuenta uno con el setCantidad. Pero el detalle, ustedes acuérdense que acá estamos parados en la pizza especial. Es un detalle pedido, la pizza especial. Entonces, si yo tenía 2 pizzas y ahora quiero una, sigo estando acá, en el mismo estado donde estaba. Por eso yo tengo una transición que es un self. O sea, valido, para validar eso uso lo que se llama condición de control, que es esto que está acá entre corchetitos. ¿Ves? Y pregunta, ¿se elimina el pedido? La respuesta es no, entonces descuento uno de la pizza especial y chao. Si la respuesta es sí, se quitan ítem al pedido, elimino un ítem, la respuesta es sí, entonces uso el método de eliminar y ese ítem, la pizza especial, queda en estado eliminado. El ítem se puede eliminar, porque todavía el pedido está pendiente de preparación. ¿Está? Entonces, este estado es nuevo y es aplicable únicamente en detalle del pedido, todo lo demás exactamente igual. Y lo otro que aparece acá es el self, que es la posibilidad de que un estado evaluando una cierta condición decida que se queda en el mismo estado en el que estaba. Dicho de otra manera, es una transición sobre sí mismo. Eso es lo que significa. Bien. Máquina de estado del detalle pedido, como les había anticipado, parecida a la del pedido, pero no igual. ¿Por qué? Porque esta es la que tiene que manejar las modificaciones del pedido en términos de sus detalles, ya sea agregando detalles o quitando detalles o modificando las cantidades en el atributo cantidad que tiene acá. ¿Ven? Acuérdense que cada detalle de pedido en la estructura apunta a una variedad, a una pizza. Entonces, si yo quiero 2 pizzas de mozzarella, tengo una sola línea. Ahora, si yo quiero una pizza mozzarella y una especial, tengo 2 objetos de detalle de pedido asociados. ¿Eso está claro? ¿Vamos bien hasta acá? Profe, una pregunta. Sí. Si nosotros nos piden modelar el pedido solamente, ¿no tenemos que agregar la modificación de pedido? No. Si a ustedes les piden modelar el pedido, la máquina de estado que ustedes tienen que construir es la máquina de estado que les mostraba recién. O sea, esta. Si la consigna es construya la máquina de estado del pedido, tienen que hacer esto. Ahora, si la consigna es construya la máquina de estado del pedido y del detalle, entonces tienen que hacer 2 máquinas de estado. Esta y esta otra que acabamos de ver. En la máquina de estado del pedido,
no se refleja la modificación porque no cambia en nada el estado del pedido. ¿Está? Esas son las reglas de este negocio y entonces se reflejan de esa manera. Y de paso esto sirve para reforzar la idea de que una máquina de estados modela los estados posibles de los objetos de esa clase únicamente. Y una máquina de estados se construye para una sola clase, ¿sí? Y cada clase tiene su ciclo de vida de estados para los objetos que se instancian a partir de ahí. La otra cosa que es importante que destaquemos es que no todos estos estados que están acá los va a poder asumir todos los objetos de talle pedido. ¿Por qué? Porque acá, fíjense, hay 1, 2, 3 estados finales. O sea que cada objeto de talle de pedido o va a terminar eliminado, o cancelado, o facturado. No va a pasar por estos 3 juntos nunca, porque son 3 estados finales que no se relacionan entre sí. Entonces, por ejemplo, un objeto de talle de pedido puede ser pendiente de preparación y eliminado, y ese fue su ciclo de vida. Otro puede ser pendiente de preparación y cancelado, y ese fue su ciclo de vida. Otro fue pendiente en preparación, pendiente facturación, facturado, y ese fue su ciclo de vida feliz. Entonces, cada objeto específico asume una línea de vida que no afecta a todos los estados de la máquina de estados. Por eso decimos que la máquina de estados modela a nivel de clase, porque identifica todos los estados por los que pueden pasar todos los objetos de esa clase. Después, en términos de instanciación, para eso se usa el diagrama de timing, yo muestro para un objeto en particular qué estados son los que asume. ¿Se entiende cómo es? ¿Se entiende esto de que no todos los objetos de la clase van a pasar por todos los estados? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Excelente. Entonces, si nosotros ahora agregamos, como hemos agregado en el detalle de pedido, esta partecita que es distinta, digamos, a la del pedido, por consecuencia de esto, necesitamos en esta vista que manejaba los casos de uso de los pedidos y sus detalles, agregar el caso de uso 16, que no estaba antes, que es el caso de uso que modifica el pedido. Ven que está afectado en estas 3 transiciones. ¿Sí? Entonces ahí ya tendríamos completito la situación de modelar el comportamiento variable del pedido y sus detalles con las 3 vistas. Tengo la vista de casos de uso que administran los pedidos, la estructura que da soporte a eso, es decir, pedido, detalle pedido y estado. Esa es la estructura mínima que tenemos que tener para poder manejar esto, y bueno, la máquina de estado del pedido y la máquina de estado del detalle. Ahora lo ponemos a todos. Ahí están las 4. Entonces, ¿qué modela cada una? Acuérdense, esto que hemos visto hoy es la puerta de entrada al modelado de comportamiento, que dinámico, digamos, ustedes no habían hecho hasta ahora, salvo los poquitos que vieron esto el año pasado en ASI, no habían hecho modelado de comportamiento dinámico, porque esto es modelado de comportamiento, pero estático, el diagrama de casos de uso. Y el modelado de clases es modelado de estructura, que es estático también. Entonces, cada una de estas vistas, como verán, destaca desde una perspectiva distinta los elementos del software que nosotros queremos hacer foco. Pero la consistencia entre las vistas es muy importante. Siempre tenemos que estar atentos a la consistencia entre las vistas. ¿Qué quiero decir cuando digo consistencia? Y anoten esto bien porque es lo que más puntos les suele bajar a ustedes después en los exámenes y en los finales o parciales. Porque depende la parte que miren, si dice una cosa distinta de su contraparte,
eso quiere decir que este sistema no va a andar o que no están modelando el mismo sistema, ¿sí? Ay, denme un segundito, chicos, un segundito, no se me vayan de ahí, por favor. Es el técnico de internet, por favor. No. Bueno, aquí volví, chicos, disculpen. A ver, dice, no entendí bien, si piden dos variedades de pizza distintas, ¿podría explicar nuevamente? Sí. En este modelo, si yo pido, por ejemplo, una pizza de mozzarella y una pizza especial, yo tendría mi pedido con estos datos, ¿sí? Y tendría un objeto de talle pedido que apunta a la variedad de pizza, a la pizza mozzarella, y otro objeto de talle pedido que apunta a especial. Así sería, Luis. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, me voy al principio, digamos, de esta historia, el modelo de dominio inicial. Estoy tratando de llegar, solo que a algunos profes les encanta esto de las transiciones en la diapositiva, cosa que yo odio, les cuento. Pero como compartimos la presentación, hay que tratar de negociar. Yo lo odio porque me hace perder mucho tiempo. Acá, era para contestar, todo esto para contestarle a Luis. Luis, la cuestión es que, si recordás, el detalle pedido tiene una relación a una pizza, ¿sí? Entonces, una pizza de mozzarella, ¿sí? Sería un objeto que apunta a la pizza mozzarella. Y otro de especial apunta a la pizza especial. Lo que no podemos, si yo quiero 5 pizzas de mozzarella, es un objeto de talle pedido que apunta a mozzarella y en cantidad dice 5. ¿Se entendió, Luis? ¿Se entendió la idea de lo que habían preguntado en el chat? Ahí estoy llegando. Bueno, buenísimo, genial. Me alegro. Ok. Bueno, ya estamos terminando. No quería terminar la clase sin que contestarle a no me acuerdo quién fue el tema de qué pasa con los cambios de estado. Y si yo tengo una clase cambio de estado y necesito el cambio de estado. Antes de la interrupción estábamos hablando de la consistencia entre todas las vistas, que es importante que ustedes la mantengan, porque si no tengo el caso de uso identificado, no va a poder modelar la transición que hace que un pedido cambie de un estado a otro. Si no tengo los métodos identificados en la clase que corresponde, el objeto le vas a pedir que haga algo y no lo va a poder hacer porque no tiene el comportamiento especificado. Y esos son los controles de consistencia que les pedimos a ustedes que tengan siempre que trabajan cuando modelan software. Bien, ahora, ¿qué pasa con esto? Dice, tengo un requerimiento nuevo en mi sistema que estaba modelado como lo teníamos hasta hace 2 segundos, y resulta que viene un requerimiento que dice, yo quiero saber cuánto tiempo está el pedido en cada estado, porque quiero saber quién es el que se está demorando más en la cadena para que el cliente no espere tanto. Entonces, yo con esta estructura de clases que tengo acá,
¿Puedo saber cuánto tiempo está el pedido en cada estado? No. No, exactamente, no puedo. No puedo con esta estructura responder a esa problemática. Como no puedo, por esta famosa frasecita de no es ni tuyo ni mío, es algo que pasa entre nosotros, porque el tiempo que el pedido pasa en cada estado no es un problema del pedido, porque van a ser muchos tiempos a lo largo de su ciclo de vida, y no lo puedo poner en la clase estado definitivamente tampoco. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Agrego una clase, pero en términos de la máquina de estados, ¿la máquina se va a ver afectada con ese requerimiento? ¿Qué les parece a ustedes? Yo sí tengo que agregar una clase. ¿La máquina se afecta? ¿Alguien lo dijo y no escuché qué dijo? ¿Lo puedes repetir? Que no. Que no. No, profe. Exactamente. La máquina de estado no se afecta, ¿sí? Lo que sí se afecta es la estructura. Y ahí es donde aparece la clase cambio de estado. Entonces yo tengo un pedido que va a tener a lo largo de su vida uno o muchos estados. ¿Por qué uno? Porque al momento de crear el pedido yo lo creo en estado pendiente de preparación. Entonces, uno o muchos estados, y cada vez que yo cambie de estado, ¿sí? Con su fecha hora de inicio, fecha hora de fin, yo manejo, y si hay un reporte de cuánto tiempo estuvo el pedido en cada estado, lo voy a poder sacar porque ahora sí tengo la estructura que le da soporte a eso. Entonces, si yo quiero saber, como me preguntaban en el taller del sábado, en qué estado está el pedido hoy, yo cómo sé en qué estado está el pedido hoy, porque el estado actual no tiene valor en el atributo fecha y hora de fin. Y el estado, todos los otros estados anteriores van a tener valor en fecha y hora de inicio y en fecha y hora de fin. Esa es una manera de saber, rápida, de saber cuál es el estado actual. El estado actual es el que no terminó, o sea, fecha y hora de fin vacío. Esa sería la forma de saber cuál es el estado actual del objeto pedido. Bueno, gente, ¿se entendió? ¿Dudas, preguntas, consultas? Esto es lo que hemos visto hoy. No es la única clase sobre máquina de estado que vamos a tener. La semana que viene vamos a tener, ahora nos tocan 2 clases teóricas seguidas porque el jueves es el feriado, por Semana Santa. El lunes que viene vamos a ver la segunda parte de máquina de estado, para lo cual necesito que lean el caso que se llama software para solicitud de requerimientos, que está también subido ya en el aula virtual, y entonces leyendo ese caso vamos a trabajar otros elementos de modelado de la máquina de estados que no hemos visto todavía. Hoy, ¿qué hemos visto? Los pseudoestados, estado inicial y estado final, el estado, la transición, y cómo modelamos a nivel básico utilizando estos elementos de modelado. La semana que viene vamos a ver algunos elementos más que sirven para manejar otro nivel de complejidad en las máquinas de estado. Ok, gente. Fue una consulta rápida que me parece que ya respondió. Dijo que esta presentación no la iba a subir. Esta presentación ya está subida. La eso que lo dije confundí. que no iba a subir es la PPT que usé en el taller del sábado, porque no lo subo en formato PPT, lo subo en formato Word, que ya está subida también. Pero estas presentaciones de clases ya están todas subidas en la pestaña presentaciones de clases del aula virtual. Dale, muchas gracias, profe. Bueno, gente, que estén muy bien y nos vemos el lunes que viene y esperemos que la internet se porte mejor. Profe, Sí. quería hacer unas consultas sobre un trabajo, sobre el trabajo ¿Sobre qué integrador. trabajo? Sí. No sé si la mando por mail o no. Sí, en todo caso mandame por mail, ¿sabes por qué? Porque está el técnico acá justo esperando y ya necesitaría dejarle que trabaje, no lo puedo hacer esperar más. Bueno. Mándame por mail lo que sea y si no, de última hacemos una clase consulta, pero en otro momento.
cuando el señor termine de trabajar. ¿Ah? Sí, sí, o